Esto, obviamente, evidencia la participación del Congreso de la República y de sus miembros en estos escenarios y en estos foros tan interesantes. Tiene la palabra, doctor Molina. Doctor Hernán, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a usted por la invitación. Creo fundamental este espacio, precisamente para hacer un reconocimiento al ejercicio de lo que implica la institucionalidad, pero además también lo que implican los alcaldes municipales para Colombia. Yo creo que reconocer su papel también permite el análisis que usted ha construido desde diferentes ámbitos, desde diferentes dimensiones, con los participantes que en el día de hoy han estado abordando las diferentes temáticas que para el país son fundamentales. Pero igual, desde una perspectiva municipal que planteaba el doctor Gilberto Toro, una perspectiva nacional desde la participación de un ministro como el ministro de Gobierno, pero también desde la perspectiva de la academia, con la participación de expertos en materia del desarrollo del municipio, pero igualmente desde la perspectiva de los representantes a la Cámara. Yo creo que el Congreso de la República, desde la visión del Senado y desde la visión de los representantes a la Cámara, lo que permiten es hacer una integración principal a lo que el Estado como fuerza o como elemento principal de cohesión de una sociedad debe seguir caminando en una construcción que tiene que ser de todos. Precisamente la elección popular, en mi concepto personal, si es un ejercicio de democracia, es una acción que va a reconocer y va a legitimar mucho más algo, pero igualmente tiene todas las debilidades que ustedes podrían hoy denotar a través de las diferentes participaciones. Yo simplemente quiero referirme a temas de manera general, pero para caer en temas que trabajo en lo personal, como es el tema de la política pública ambiental. Pero antes que ello, igualmente me permito o quiero permitirme hacer unas reflexiones de manera muy general. Yo creo que el estructuralismo latinoamericano hay que retomarlo desde hace mucho tiempo. Raúl Previs lo tocó y lo trabajó en un ejercicio que le permitió a la CEPAL desde Latinoamérica tomar dinámicas generales, pero a veces uno se aterra que esos principios generales de ese estructuralismo igualmente se imponen hoy, casi 50, 60 años después, en un ejercicio que de pronto para muchos fue sentido común, pero para otros y en el Estado en su dinámica no fue un sentido común. Primero, las asimetrías. Y obviamente él en su momento lo planteaba como asimetrías de la economía mundial. Desde ese momento se hablaba de por qué el tema de lo técnico y la transferencia de tecnología no se daba desde el ejercicio del centro hacia la periferia, y en un momento centro-periferia, pues obviamente unos países con hegemonía económica que igualmente implicaba un desarrollo y una elevación de calidad de vida mejor, pero además una estructura de Estado mucho mejor que paulatinamente se fue transfiriendo, pero en esa transferencia se fue generando una asimetría compleja que fue hegemonías versus elementos de periferia. Si yo lo traduzco a Bogotá versus la periferia, que son las regiones, el ejercicio se replica exactamente y fue la crítica básicamente que hizo el doctor Lozano, y perfectamente uno puede interpretar que ese principio de manera general que está tocado desde la CEPAL hace mucho tiempo, en réplica al ejercicio del posmodernismo desde el año 60, yo creo que está exactamente en vigencia y es un punto que hay que tocar y hay que volver a retomar en un ejercicio de fondo. Por tanto, el desarrollo fue desuniforme, obviamente, centro-periferia, el desarrollo sigue siendo desuniforme. El segundo punto que tocaba Previs en sus principios generales de CEPAL eran temas de cómo superar esas asimetrías, y ese elemento principal que planteó es a partir de un desarrollo desde adentro. La estructura específica de departamentos, la estructura específica de un municipio, cuando yo lo traduzco a nivel de lo local y a nivel del municipio para ser pertinente la exposición. Y la verdad es que el desarrollo desde adentro implicaba muchos elementos en la estructura económica, social y política de un país, a partir de elementos que desarrollen una economía basada no en elementos de difícil movilidad, como son el subsuelo, por ejemplo, sino elementos que le permitan un mejor manejo y movilidad a los recursos económicos de un Estado. Pues esa movilidad se permitió desarrollar después de estos principios y se reconoció e igualmente se volvió física a través de una movilidad, por ejemplo, de bienes y servicios, a través de tecnología, a través de economía, después que
la economía del mundo se marcó en un tema de movilidad económica a través de elementos financieros. Y eso es más fácil mover mercados de capital que mover elementos del subsuelo. Y obviamente a través de ese ejercicio del desarrollo desde adentro, la invitación es a cómo no dependemos solamente de los elementos del mercado que son de difícil movilidad. Para ese caso, para Latinoamérica le pesa muy duro el tema de los recursos del subsuelo y el tema de la mano de obra, que es un ejercicio de difícil movilidad y que obviamente nuestras sociedades latinoamericanas, Colombia y nuestros municipios dependen de ellos. Y el tercer elemento que en su momento Previs marcaba era la integración regional. Y si yo lo replico al ejercicio municipal, y lo estábamos diciendo, y todos los expositores anteriores decían cómo hacer una dinámica. En la exposición anterior, nuestro querido ex vicecontralor planteaba el tema de la región Caribe. Eso marcado desde este ejercicio de integración regional. ¿Cómo hacer afín ejercicios de la dinámica biótica, física o de territorio, o inclusive de infraestructura, sobre todo en Colombia, a partir de esa dinámica física ambiental compleja que tenemos, pero rica en materia de biodiversidad, a pesar que somos un país que implica el punto 7 del territorio mundial, pero que igualmente tiene unos grandes elementos en materia ecosistémica que podrían beneficiar una política pública en ese sentido para una nación o un Estado que reconoce sus identidades, pero que igual necesita salir adelante en muchos de estos procesos. Toco esto en primer preámbulo en el sentido de decirles que la generalidad en materia de la política pública, la generalidad en materia de la visión de la descentralización, la generalidad en materia de la participación y la democracia de los estados está teorizada. Y esa teoría se ha enmarcado desde hace mucho rato en un punto que ha permitido a los estados ir evolucionando. Yo creería algo en lo personal, que a pesar que la evolución teórica y la evolución pragmática a través de modelos de desarrollo se ha dado en Colombia también, esa evolución se ha tratado de interpretar a través de ejercicios de la legalidad, a través del ejercicio de cohesionar el Estado en materia de institución, de política pública y de legislación que debe ser pertinente para poder la aplicación de esa política pública, tener unos elementos y unas reglas claras. Creo que allí es donde hemos empezado a cometer unos errores inmensos, precisamente porque hemos replicado modelos que son válidos para el Estado, pero en esa réplica hemos homogenizado, o en esa réplica también hemos dejado de lado la teoría, o en esa réplica hemos teorizado demasiado, o en esa réplica hemos partido y hemos desfigurado el ejercicio teórico, académico, pragmático de las sociedades del mundo, modelos exitosos, para caer en ejercicios que nos permiten principios nuevos en la sociedad colombiana y sobre todo en la definición de Estado, y Estado desde la nación general, desde el departamento del municipio, que han permeado principios que a veces son incorporados dentro de la dinámica de nuestra mentalidad y de nuestra cultura. Uno de ellos es el tema de confianza. Y yo creería que allí le pongo la DES, porque la confianza es el principio general que la Constitución debe enmarcar en un ejercicio de la dinámica de cualquier Estado. Pero aquí el tema se le pone la DES, y la desconfianza hace que todo lo que se promueva igualmente genere desconfianza a muchos de los elementos. Si hablamos de corrupción, el tema de municipios en desarrollo es un tema de desconfianza, el tema de gobernación es un tema de desconfianza, el tema de Estado es un tema de desconfianza. Al punto que cuando se habla de cómo hemos estructurado desde los organismos de control los mismos elementos de la cohesión del Estado a través de la regulación y del control, pues es un ejercicio a partir de la desconfianza también. Y precisamente allí hay que tener otra reflexión en materia de los ejercicios generales. Otro principio que creo que se nos olvida a nosotros en Colombia es el tema de ya tener un Estado, una nación completamente identificada con unas identidades particulares, pero igual establecida. Esos elementos de la formación física, biótica del Estado, pues ya permitió unos desarrollos, y en esos desarrollos el tema de derechos adquiridos se perdieron. Y precisamente hoy, a partir de la teoría y la academia, queremos volver el Estado colombiano a lo que fue hace 100, ni siquiera hace 100, hace 500 años cuando Gonzalo Jiménez de Quesada quiso, y solo les pongo el ejemplo de Bogotá. Cuando uno escucha